así nosotros no nos bajamos. Es que los chicos han preparado una cámara. Bueno, buenas tardes, amigos y amigas. El día de hoy estamos cerrando una jornada académica que la carrera de Sociología había planificado con tiempo y con mucho entusiasmo para tener aquí la compañía de nuestros dos grandes amigos. Habíamos justamente planteado la posibilidad de que haya este encuentro aquí, ¿sí? Y los días anteriores, martes, miércoles y hoy jueves, hemos tenido justamente una jornada de reflexiones, de diálogos, de análisis, de tertulias con Raúl Sidek. Él no necesita presentación. Yo francamente creo que su trayectoria, sus tareas realizadas, los resultados alcanzados, su propuesta de pensamiento, nos ha llegado a todos y eso me releva de hacer presentaciones. Por lo tanto, yo lo que quisiera decir más bien es que estos días me he dado cuenta de que Raúl es de esas personas que tiene el camino andado para decir con toda la autoridad los límites y las perspectivas de los movimientos sociales, los límites, las perspectivas del capitalismo, los límites y perspectivas de la esperanza. Es decir, nos puede dejar claro cuál es el diagnóstico de lo que vivimos y también puede dejarnos justamente eso, las perspectivas. Creo que toda la experiencia, todo lo escrito, todo lo dialogado de Raúl lo permite con mucha claridad y con mucha sencillez y nos ha llegado muchísimo. Yo puedo decir que en estos días me he dado cuenta de que todo se cocina en torno a un fogón y ahí está tal vez la esperanza de nuestros pueblos en movimiento. Ya Raúl les explicará con más profundidad lo que acabo de decir, porque él nos lo ha explicado. Hemos tenido algunas jornadas, tanto con los docentes de la carrera de Sociología, tratando justamente de aprovechar de su experiencia para orientar, reorientar, para significar y para resignificar lo que estamos haciendo en clases con nuestros chicos. Hemos tenido también un diálogo con la sociedad civil, que fue muy ameno, muy cordial. Ayer nos reunimos con los estudiantes, también con sus preguntas. Hoy estuvo en la radio, visitó Río Blanco y hoy es la jornada de cierre. Mucho que aprender y ganas de seguir escuchando. Gracias, Raúl, por haber aceptado nuestra invitación. A mi otro lado, mi maestro, mi amigo de muchísimo tiempo, Tomás Villasante, con quien también aprendimos muchísimas cosas a lo largo de estos años, pero sobre todo una perspectiva de lo que significa construir pensamientos, hacer investigación participativa, contar con el otro y verle justamente al otro como el sujeto de este proceso de construir conocimientos a través de la investigación participativa. Tomás, le conocemos desde que hicimos un máster hace algunos años, son 20 o 15 años, por ahí algunos compañeros, desde donde empezamos justamente a profundizar en la necesidad de cambiar, de girar un poquito, ¿no es cierto?, la perspectiva de la investigación hacia el lado del sujeto constructor de las realidades. Tomás junto con Loli han sido nuestros compañeros y nuestros acompañantes en este camino y han estado aquí permanentemente para enriquecer estas propuestas, para acompañarnos, para demostrarnos que es posible y que más allá de los muros de la academia, más allá de las normas de la academia, más allá de las reglas de la academia, más allá de los silencios y de las presiones de la academia, hay un mundo que es mucho más objetivo y mucho más interesante. Gracias también, Tomás. Tú estás aquí para Omar, que algunos de los compañeros están aquí presentes y está trabajando con ellos esta semana. Y ya digo, habíamos aprovechado la oportunidad de este encuentro para tener dos grandes con nosotros. No quiero decirles más porque no tuvieron a mí, así es que lo que voy a plantear es justamente la modalidad de este diálogo que vamos a hacer. Vamos a pedir a los compañeros que hagan una intervención de 20 minutos cada uno, ¿sí?, para después abrir
un foro, un diálogo sobre las exposiciones que vamos a escuchar. Muchas gracias. Comenzamos con Raúl. Bueno, muchas gracias, Ana. Buenas tardes. Gracias a la carrera de Sociología por la invitación. Y bueno, el título que está puesto en esta actividad es Perspectivas de los movimientos en América Latina. Y justamente toca hablar de este tema en un momento en el que los movimientos no están pasando su mejor momento, porque luego de las década y media de progresismos, viven una situación de debilidad, no solo por el progresismo, sino también por los cambios estructurales, por el capitalismo salvaje, el neoliberalismo brutal que estamos viviendo en nuestros países. Yo quisiera hacer una brevísima lectura de lo que creo que son las novedades que vienen aplicando, que vienen impulsando, que vienen marcando los movimientos en América Latina. Y lo que veo es lo siguiente. Los movimientos recuperan y continúan una vieja tradición de todos los movimientos antisistémicos, movimiento obrero, movimiento estudiantil campesino, que es la resistencia al capital y al Estado, que es poner límites, que es decir basta, que es hasta aquí. Eso que podemos llamar resistencia o el no, ¿verdad? O tratar de bloquear aquellos emprendimientos de los estados y el capital que pueden perjudicarlos o que crean una situación desfavorable para ellos. Y esa vieja tradición que tiene ya mucho tiempo de los movimientos del decir no, del basta, se continúa, sigue siendo una de las principales características de los movimientos actuales en América Latina. En el periodo anterior al neoliberalismo, ya hemos hablado de eso en alguna ocasión, había una estrategia que planteaba justamente resistir, acumular fuerzas, organización, para en algún momento disputar poder con las clases dominantes. Es lo que Wallace se denomina una estrategia en 2 pasos, tomar el poder para luego transformar el mundo. Yo creo que con el neoliberalismo esta estrategia cambia, en parte se vuelve poco útil, en alguna medida porque el capital, el Estado se blindan de cualquier actividad que los impugne, pero también porque el fracaso de las revoluciones, de las grandes revoluciones, la rusa, la china, etcétera, marca que no alcanza con esta toma del poder y de alguna manera la implosión del socialismo real también marcó un punto y aparte en la historia de los movimientos. Creo que además en América Latina, con el neoliberalismo y con la emergencia de otros movimientos, básicamente los pueblos originarios, esta vieja tradición que, insisto, se sostiene, se mantiene, se reproduce, se revive, se modifica en algunos aspectos, a ella o junto a ella aparece una nueva forma de acción, aparece una nueva tendencia en los propios movimientos, que es la de crear, es la creación de espacios, de territorios, de lugares donde las personas se juntan, se reúnen y hacen sus vidas o intentan diseñar y vivir de la manera que creen más adecuada. Quizá uno de los primeros movimientos, si no el primero, que realizó esta tarea de crear, además de resistir, haya sido el movimiento Sin Tierra de Brasil, que ya a fines de los 70 comienza a hacer una reforma agraria desde abajo. Si hoy miráramos el mapa de las tomas de tierras y de los asentamientos en Brasil, veríamos una multiplicidad de islas, 2.000, 3.000 islas o islotes, donde los sin tierras se han asentado, han recuperado tierras directamente o mayoritariamente en negociación con los gobiernos nacionales, sobre todo
o estatales de los diferentes estados de Brasil. Y en esos espacios que recuperan, viven las familias, producen y producen de una manera distinta como se producía antes, de alguna manera vuelven a la agricultura campesina, pero ya en espacios colectivos. No es la mera reproducción de la agricultura campesina sin más, familiar individual, sino con fuertes rasgos de colectivización. Por ejemplo, la tierra puede ser de propiedad familiar, pero los tractores y otra maquinaria son cooperativos, colectivos. Y menciono el movimiento Sin Tierra porque ya en algo más, casi 40 años, la primera ocupación se produce en el año 79, se cumplen 40 años este año. En 40 años han recuperado 25 millones de hectáreas. Yo no sé cuál es la superficie del Ecuador, pero debe ser casi la mitad del Ecuador, ¿verdad? ¿El Ecuador tiene 500.000 kilómetros cuadrados? No, 256. Igual que el Ecuador. Han recuperado un Ecuador entero, solo que en islotes en ese enorme territorio que es Brasil, y allí producen, organizan la vida con otros criterios. Tienen 1.500 escuelas en estos asentamientos, levantadas por el trabajo comunitario y sostenidas por los asentados, a veces con maestros y maestras del Estado, otras veces con maestros del asentamiento que han ido a estudiar y retornan al asentamiento, y con una pedagogía propia. A mí me parece que bueno, por supuesto tienen toda una cadena de distribución, de ferias de reforma agraria, de supermercados, o sea, tienen una amplia cadena de distribución. Y quiero hacer un poquito hincapié en unos minutos en esta cuestión de crear, en cómo los movimientos han ido creando y por qué han ido creando. Entonces, lo primero decir que no es una línea política que los ha llevado a crear espacios propios, sino que es la mera y pura necesidad. En Brasil, bajo la dictadura militar, comienza este proceso de tomas de tierras que hoy le llamamos reforma agraria desde abajo, porque era evidente que ningún gobierno desde arriba iba a hacer una reforma agraria, ¿verdad? Entonces comenzaron los propios campesinos, una parte de los cuales ya vivían en ciudades de primera generación, a reagruparse, muy influenciados por la teología de la liberación, por la práctica de las comunidades eclesiales de base y también por la educación popular de Paulo Freire, que en ese momento empezaba en los años 70, una expansión notable en América Latina. Y fue la mera necesidad lo que les llevó a decir: sin tierra no podemos vivir, necesitamos tierra. No hubo hasta ese momento ninguna fuerza política, luego sí, fuerzas políticas que nos acompañan con mucho vigor. El movimiento Sin Tierra surge en el seno de la Comisión Pastoral de la Tierra, luego se separa y hace su primer congreso en el año 83. Y si me detengo en esto es precisamente porque creo que es el movimiento que ejemplifica de forma muy clara esto de crear nuevos espacios y pequeños nuevos mundos. La segunda cuestión es que en el seno del movimiento y en el seno de los asentamientos se produce un profundo debate de cómo organizar el asentamiento. O sea, una vez que tenemos la tierra, ¿cómo se organiza? Hay familias que querían propiedad privada y la siguen queriendo. El movimiento impulsaba la propiedad colectiva y en algunos lugares se impuso la propiedad colectiva. Y con el tiempo, los propios asentados y el propio movimiento se fueron dando cuenta que formalmente parecería más avanzada la propiedad colectiva que la propiedad individual o familiar. Pero también descubrieron, tristemente, que muchas veces en los asentamientos las familias que están en propiedad colectiva trabajan menos. Y que muchas veces los que están en propiedad privada trabajan mucho. Y cotizan al movimiento y hacen sus aportes.
de modo que fueron rompiendo ese dogmatismo inicial de que lo totalmente colectivo era mejor que lo individual. Y finalmente, una cuestión que han impulsado es esta que he mencionado, de decir, bueno, tenemos unas tierras familiares, 15 hectáreas más o menos por familia, para sostener la familia. Compramos los tractores, la maquinaria, los depósitos de granos en colectivo y dejamos también algunas tierras colectivas para cultivos que puedan beneficiar a todo el asentamiento. Ven que esto se va moviendo, ¿no? O sea, no es el dogma de esto es mejor que lo otro y por lo tanto debe ser de tal manera. Y del mismo modo hubo un profundo debate sobre cómo distribuir las viviendas dentro del asentamiento. Al principio hacían un corte así con una carta, que le llamaban el cuadrado Burgos, el cuadrado exacto, cada familia el mismo pedazo de tierra, el mismo cuadradito, rectángulo. Luego fueron innovando y ahora tienen esto que se llama rueda de carro, rueda de bicicleta, donde en el centro están los servicios, la escuela, el salón comunitario, los depósitos de granos y de las máquinas, y todas las propiedades desembocan en ese pequeño centro, y además las viviendas quedan cercanas, porque cuando las viviendas eran muy lejanas, la interacción entre las familias era mucho más laxa. Y esto muestra también que, bueno, y otros movimientos han ido en caminos no muy distintos. El otro movimiento importante es el indígena, los movimientos indígenas en América Latina, que también han recuperado enorme cantidad de tierras, y en esas tierras lo normal es que reproduzcan la vida tradicional de las familias indígenas. Pero, y aquí sí hay algunos cambios, en muchas ocasiones las nuevas comunidades que fundan en las tierras recuperadas no son fotocopia, copia y calco, como diría Mariátegui, de las tradicionales comunidades, sino que son comunidades más abiertas, más libres, donde aquel poder de los consejos de ancianos no es tan potente, o sea, son un poco menos patriarcales, dije un poco menos, pero no patriarcales, y también el papel de los jóvenes y de las mujeres en estas comunidades reconstruidas es mucho más activo que en las viejas y tradicionales comunidades muy aisladas de montaña. Y esto es muy evidente en el mundo mapuche, de alguna manera en el mundo nasa del sur de Colombia, en el mundo zapatista, sin lugar a dudas. Y me parece que hay una confluencia entre los dos procesos que dije. Los movimientos se territorializan, recuperan tierras, la tierra ya no es una mercancía, o sea, un medio de producción, sino además es sobre todo una identidad. El territorio es ahí donde vivimos, con lo que nos identificamos, y por lo tanto, tanto la vertiente campesina sin tierra como la vertiente indígena, uno de los debates centrales, y quiero hacer énfasis en esto, es cómo nos organizamos, cómo hacemos la vida cotidiana, cómo producimos y cómo distribuimos. Y me parece que esto es muy importante porque creo que es la clave del futuro de los movimientos en América Latina. Vamos a seguir resistiendo, vamos a seguir peleando, poniéndole límites a los de arriba. Cuando sea necesario habrá levantamientos, cuando sea necesario habrá impugnación o se buscará tener acceso a aquellas partes de la institución estatal más cercanas, como los municipios. Todo eso se seguirá siempre. Y creo que está muy bien, y creo que es una identidad ya de los movimientos en el mundo y, por supuesto, entre nosotros. Pero la otra parte, la que realmente impacta porque hoy los movimientos dedican mucho tiempo a esto, es qué pasa de la puerta hacia adentro, qué pasa en los territorios que conquistamos, cómo hacemos para que en esos espacios haya menos racismo, menos caudillismo, menos patriarcado,
menos verticalidad y no sean, y sean lo menos parecido al sistema que combate. El hacer de estos espacios de diferencia, me parece que está brindando a los movimientos algunas posibilidades notables. Una, que como igual que el movimiento de mujeres, el tener espacios propios les permite respirar, les permite descansar, por decirlo de alguna manera, tener espacio-tiempos en los cuales se vive de otra manera, con otra alegría, con otro humor, y por supuesto eso fortalece la resistencia. Pero además, los movimientos en esos espacios van empezando a vivir, a delinear el mundo nuevo y a crear aquella microsociedad que es como la que deseamos, que algún día será hegemónica, ojalá más pronto que tarde, y aquí habrá combinaciones, ¿verdad?, de conquistas de poder, de construcción de contrapoderes, vaya a saber cómo viene todo esto. Pero me parece que esta creación de espacios, de territorios, de mundos propios, es lo que nos permite cambiar el mundo. Termino con esto. La resistencia al otro es necesaria, pero la resistencia no cambia el mundo, ¿verdad? La resistencia lo que hace es ponerle un límite al otro, pero no cambia ni lugar en el mundo ni el mundo en sí. Bueno, poner resistencia exitosa de alguna manera sí cambia, pero básicamente lo que cambia el mundo es lo que pasa al interior de estos espacios. Por eso hay tanto debate sobre cómo organizarnos, todos estos debates que hay, que nos plantean las mujeres, sobre qué hacen los varones, qué nos hacen, qué el machismo, etcétera, tiene que ver con lo que pasa en nuestro mundo, y que nuestro mundo no sea una repetición del otro. Creo que lo más novedoso de las últimas 3 décadas en América Latina es la fuerza que tienen los espacios otros, los espacios de nuevos mundos, y si ustedes se fijan en detalle, buena parte de la energía que están dedicando los movimientos, una parte central de esa energía la dedican a cómo diseñan ese mundo. Lo vi esta semana en Río Blanco, en Yumate. Hay todo un debate sobre cómo hacer que la resistencia tenga recursos propios, y deciden crear una chacra propia, ¿verdad? Los que están allí en la resistencia. Y eso es fundamental, ¿verdad? No solo ya tienen un espacio propio, que es donde impiden que las volquetas pasen a la mina, sino que además ya están avanzando en crear un colegio propio, en crear una huerta, una chacra propia. Y esos son debates fundamentales, porque lo que realmente nos cambia y cambia es la creación de lo nuevo, la creación, crear. Es el elemento fundamental de cambio al que aspiramos y al que podemos aspirar continuamente. Muchas gracias. Ahora continuamos con la intervención de Tomás. Bueno, pues buenas tardes con todas y todos. Agradecerle a Ana la filosofía, acordes, que es casi mi casa desde hace unos años, la posibilidad de estar aquí en un debate con alguien que yo sigo por sus libros y por sus ideas, y que la que acaba de decir pues, me reafirma todavía más en que tenemos pocas cosas de discrepancia, yo por lo menos con él. Aburrido, ¿no? Qué aburrido. Qué aburrido. Yo esperaba pelearnos un poquito aquí, pero lo tengo difícil. Luego en la calle. Luego en la calle. Sí, yo voy a continuar en la misma línea, ¿no? Bueno, primero, como Anita anunció que Raúl hablaba de los fogones, voy a hacer una referencia a los fogones, que si no entiendo mal, vienen de Raquel Gutiérrez, Política en Femenino, una compañera mexicana que ilustra bastante bien, y en uno de mis últimos textos, que lo ha publicado Pablo Sánchez por allá, en Claxo, pues hago referencia a muchas de las cosas de Raquel Gutiérrez, igual que con Raúl Piretti, si pueden seguir sus textos y sus intervenciones son muy creativas, muy innovadoras en estos momentos de incertidumbre.
además, agradecerle también a Raúl, que empezó diciendo que estamos en un momento terrible de los movimientos sociales, y concuerdo, pero luego nos ha levantado el ánimo, diciendo, bueno, miren, se hace así, ¿no? Es decir, que a mí esto me parece muy interesante. Lo de los fogones viene porque las mujeres se han educado, o han tenido que educar en hacer la comida, en la familia, y por lo tanto atender varias cosas a la vez. Es decir, atender el frito y atender el cocido y atender el otro. Y el guagua que está por allá y no sé qué que se llama. Entonces esto es muy interesante porque los varones nos hemos educado seguramente más, o nos han educado seguramente más en la idea, en línea recta, de que hay que triunfar en la vida y que hay que responder a la familia trayendo el dinero y son más monotemáticos, para decirlo de un modo. Claro, esto viene a cuento de que de las tres ideas que yo les quiero plantear, que son un poco autocríticas de los movimientos sociales. Aquí creo que podemos compensar un poco en ese sentido. La primera idea que me surgió cuando hicimos una investigación en los años 90 por América Latina, América del Sur más bien, nos encontramos, a ver, que los movimientos tenían una contradicción en sí mismos, que en parte no han sabido resolver. Y es, cuanto más movilización, cuanta más calle, cuanta más presencia hay por allá, menos organización. Y cuanta más organización interna, y elegimos dirigentes, y tenemos una sede, y tenemos casi un uniforme, menos movilización. Entonces los movimientos están ahí, desde mi punto de vista, encorsetados en una contradicción que no se... Es decir, cuando hay grandes movilizaciones, piqueteros, por decirlo de alguna manera, o en nuestro caso allá en España, 15M, o todas estas movilizaciones, luego se organizan, se saben organizar. Y aquí tenemos un problema, porque muchas de esas movilizaciones, en los últimos 20 años, por decir algo rápido de América Latina, han llevado a, bueno, pero ahora ya tenemos la movilización, vamos a través de un partido a ganar unas elecciones y a gobernar. Y entonces nos desmovilizamos, cuando no el propio gobierno desmoviliza, por las buenas o por las malas. Entonces, a ver, ¿podemos organizarnos los movimientos desde la sociedad civil? ¿Cómo? ¿De qué manera? Luis Tafia, que es un buen amigo y un buen analista de Bolivia, lo que plantea es, mira, los movimientos sociales están más allá del Estado y más allá de la sociedad civil también, de la que sabe. Entonces, ese espacio de construcción de los movimientos sociales es un espacio propio de los movimientos sociales. Se ha citado aquí al MST, al Movimiento Sin Tierra, que es sin duda el mejor ejemplo que podemos tener, ¿no?, en América Latina en ese sentido. Y sus relaciones con el PP, que, así medio conflictivas, según en qué sitio y de qué manera. ¿Cómo superar este asunto? ¿Cómo que los movimientos tengan su propia capacidad de pensarse y de autoorganizarse sin perder el nivel de movilización? Porque está bien que haya gobiernos progresistas, todos hemos apoyado de una manera o de otra y seguimos apoyando gobiernos progresistas y alternativos. Pero cuando esos gobiernos progresistas alternativos no tienen detrás movimientos sociales, pues tenemos amargas experiencias. No voy a entrar en más cosas porque a lo mejor entramos en otro debate. Y yo quería centrarme en el movimiento social. Así que mi segunda reflexión sería, oiga, ¿por dónde vamos? Y aquí hay una contradicción que tiene que ver con hacer política en femenino y con hacer sistemas de mediación y de democracia participativa y no representativa dentro de los movimientos, es el siguiente. La movilización que grita, el pueblo unido jamás será vencido. Lo gritábamos cuando éramos jovencitos y se sigue gritando. Pero a partir de ahí, los dirigentes, ¿qué hacen? Se pelean por ser la vanguardia del movimiento y por ser el jefe del movimiento y como que son dirigentes por dirigir el movimiento. Y esto es un problema que no tenemos resuelto. Y puede haber movimientos en donde no conozcamos a los dirigentes, pues creo que sí. Es más, los que más duran
suelen ser esos. Por lo menos en nuestro caso, voy a empezar hablando de los nuestros. Tenemos dos grandes movimientos en estos momentos en la península ibérica. Los jubilados o pensionistas, los que ya tenemos esta edad, etcétera. Si ustedes preguntan en España quiénes son los dirigentes, nadie conoce. Y si ustedes preguntan por el movimiento de mujeres que organizó la huelga del día, la huelga de mujeres del día 8 de marzo, nadie sabe quiénes son las dirigentes mujeres que encabezan ese movimiento. Bueno, pues aquí hay algo que investigar, aquí hay algo que ver. ¿Cómo que se organizan? ¿Cómo que organizan una huelga general de cuidados y de producción en un país? Y eso no pasa porque reconocer a unos u otros dirigentes. Pero si incluso vamos a ver, los zapatistas pues van tapaditos, ¿no? Salvo, conocíamos al subcomandante, pero todos los demás van como tapaditos. Ese no es el tema. Y si vamos a ver otros movimientos por ahí que tienen profundidad, muchos de ellos están más en la autoorganización que en la organización dependiente de cualquier líder personal. Por eso nosotros, desde hace ya años, que hemos estado investigando movimientos sociales por este lado, hemos aprendido una cosa. Lo importante, haya dirigentes carismáticos o no, son los grupos motores. Luis Tapia les llama grupos asamblearistas, grupos que fomentan el asamblearismo, grupos que fomentan, un poco lo que decía también Raúl, la creación de espacios propios. No la delegación en una cúpula, sino la autoorganización. A mí esto me parece que es una idea muy importante, que conecta con lo último que estaba diciendo Raúl, de organizarnos hacia adentro y cómo trabajar todos. Insistiría por ahí en que la contradicción en este tema de la organización tiene mucho que ver con la tradición patriarcal o con la tradición, con las tradiciones nuevas, pero ya también con cierto peso, de los movimientos de mujeres, de los movimientos feministas, de decir, oiga, vamos a hacer otra forma de hacer la política, en este caso de los movimientos. Y de paso también a veces se le enseña a los partidos a hacer las cosas de otra manera. Porque es decir, aquí muchos de los fracasos que hemos analizado de movimientos sociales, sin duda también de partidos políticos, vienen de las peleas. Las condiciones objetivas que decíamos en un marxismo, ahí las tienen. Las condiciones subjetivas de la clase popular o de los sectores de trabajadores, ahí las tienen. La gente no es tonta, saben que le están robando. Pero ¿por qué no siguen adelante? Porque están peleados fulanita y menganito, y menganito, y el otro, y el otro, y el otro, y desacreditan el movimiento. Y esto es un problema, no, pero es que esto se va a superar, porque ya se va a arreglar, porque va a hacer autocrítica, por no sé cuándo vamos a hacer la autocrítica. Oiga, hagámoslo la del principio. Y veamos, existen sistemas, voy con la tercera idea que les quería comentar. Existen sistemas de democracia participativa que reclamamos todos los movimientos, pero que no practicamos. Y esto ya no es verdad. Esto ya no es verdad. En el Ecuador ustedes la tienen en la Constitución, la tienen en las leyes, lo tienen en los cantones, lo tienen en toda la democracia participativa. Pero los movimientos que hacen democracia participativa internamente, los partidos ya no hicieron nada. O hay peleas sistemáticas por saber quién es el dirigente. Responder a esta pregunta no me parece una cuestión accesoria, me parece una cuestión central. Y se dice, bien, el tema económico y el tema de transformación de la economía es central, pero el tema de organizarnos, el tema de construir colectivamente estos espacios y estos tiempos es fundamental. Y para eso hay que aprender a hacerlo, no nace intuitivamente. Sí que intuitivamente las personas, grupos de familias, tenemos nuestro lado solidario y nuestro lado insolidario. Ustedes en el terremoto que han tenido hace unos años acá en la costa, vieron cómo hubo una gran solidaridad de muchas personas. Pero esas mismas personas, para otros temas, somos egoístas. Entonces, el asunto que yo me planteo es,
¿Por qué cuando yo me encuentro en un barrio, cuando me encuentro en una cooperativa, cuando me encuentro en un movimiento social, las mismas personas de una manera son cooperativas, son solidarias y en la otra parte son egoístas y son peleonas y son competitivas? Digo, ¿serán esquizofrénicos? Bipolares. Y al final acabo pensando que los bipolares somos nosotros. Los que hacemos de expertos, los que decimos esto es por esto, es por aquello. Porque miren, los dirigentes, la gente de la universidad, estamos en la universidad, que vamos a los lugares, somos los que creamos la posibilidad de espacios de solidaridad y los que creamos espacios de peleas y competencia. Entonces no le echemos la culpa a otro, echemos la culpa, en ese sentido decía que iba a tratar de ser autocrítico a nosotros mismos cuando vamos a hablar, cuando vamos a hablar con la gente. Sí, cuando vamos, y aquí me paro en 2 o 3 cositas muy técnicas que vienen después las desarrollo. Las asambleas, los movimientos sociales se basan en las asambleas. ¿Qué tipo de asambleas? Oye, si una asamblea hay, como toda esta gente de aquí, 100 o 200 personas, ¿quién habla delante de una asamblea de 100 o 200 personas? Los de siempre. La gente normal, del común, mira, escucha, pero no habla. ¿Eso es una asamblea participativa? ¿O es una asamblea, como mucho, informativa y emotiva? ¿O es una asamblea para aplaudir al líder? A los 3 líderes. Si a esa misma asamblea la dividimos en pequeños grupos y cada grupo de 6, 10 personas pueden hablar entre ellos y luego llevar a un plenario, hablar cuarto de hora, media hora, el tiempo que nosotros lo hemos hecho muchas veces. Y al final llevan al plenario sus conclusiones y en las conclusiones alguien sintetiza lo que dice el grupo A, B, C, D, etc. Oiga, eso es mucho más productivo y mucho más participativo que hable el líder y la gente le aplaude. Y no digo que no haya que aplaudir, pueden ustedes aplaudir, pero la cuestión es cómo se construye de abajo para arriba en una asamblea. Y esta es una cuestión técnica menuda, pero muy importante. Nosotros somos los dirigentes, son los que a veces pactamos hacer un tipo de práctica u otra. Lo mismo con las votaciones. Votamos, oiga, la propuesta de don fulano, la propuesta de la señora no sé qué, entre 2 cosas, oiga, no hay más porque 2 posiciones, no habrá 3, 4, 5,